Bueno, entre tantas cosas, interesante el programa de hoy. Está Soledad Acuña, que es ministra de Educación en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo andas, Sole? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Muy Bien, bien. ¿vos? Bueno, ¿cómo estás? Te veo yendo de un lado al otro. Cansada. Vamos a la información primero, los Sí. títulos. Los títulos es que, ¿hay clases o no hay clases? Hay clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, continúan tal cual como veníamos trabajando desde la semana pasada. Lo único que pasamos a virtualidad es el nivel superior no universitario, que son los institutos terciarios y los de Bien. formación técnico-profesional. ¿Pero no recibieron un pedido los privados del gobierno diciéndole cierren? Sí, recibieron una suerte de amenaza, de presión, porque el gobierno nacional no tiene jurisdicción sobre las ¿Y escuelas de gestión cómo privada. a ver, sos politóloga. Vos sabés que todo está en el lenguaje. Mm, Cuando ya lo titulás amenaza, mm. suena amenaza, o sea, lo decís amenaza. Es No que es una, fue una, a ver, te lo repregunto, ¿fue amenaza o fue, che, cierren o es un pedido? No, fue una persuasión fuerte, innecesaria, a destiempo. ¿Te molestó? Me pareció fuera de lugar, me pareció que es otra forma de pasar por encima de la autonomía de la ciudad, de no respetar la jurisdicción, de no respetarnos a nosotros como área de gobierno y como autónomos que somos para tomar decisiones en política educativa. Tienen tanta jurisdicción sobre las escuelas privadas como sobre las escuelas públicas, o sea, ninguna, con lo cual que llamen a las escuelas privadas puede hacer que mañana llamen a los directores de las escuelas públicas. Y la verdad que no tienen jurisdicción directa, está en la Constitución, es clarísimo. Está claro. Decime otra cosa, contale a la audiencia. ¿Cuánto tiene de vos la decisión de que haya clases? Te pregunto esto porque sos ministra de Educación, sos politóloga, me imagino que estudiás o te informás con todo lo médico, pero no es tu menester, no es tu mundo. Entonces estás tomando una decisión que vos sabés muy bien que es riesgosa, por lo que pueda llegar a pasar. Toquemos madera, que no se desmadre más de lo que está desmadrado, que está complicado. ¿Cuánto hubo de vos en la decisión o vos lo seguiste a la reta? No, la característica de nuestro gobierno es que somos un equipo y trabajamos como equipo y cada uno tiene un rol. Y en este equipo y en este momento, en etapa de coronavirus, nosotros tenemos una mesa estratégica y de seguimiento ¿A donde cada quiénes, uno y va a aportando. quiénes En escuchan? esa mesa está el jefe de gobierno, el vicejefe, está el jefe de gabinete, está el ministro de Salud, está el ministro de Desarrollo Económico, estoy yo. Claro, Sole, pero yo mirá, a ver si puedo explicarme mejor. Si yo tuviese que tomar una decisión en donde tiene que ver la salud, porque si yo tengo que tomar una decisión de si van a utilizar lenguaje inclusivo o si se va a estudiar la historia mitrista o la historia revisionista, son conceptualmente importantes, pero no definen la vida y la muerte. Ujú. Tomar una decisión así, si yo la tengo que tomar, yo miraría, pero bueno, por algo no estoy en el lugar en el que estás vos y evidentemente tenés mucho más cojones, mucho más ovarios en tomar una decisión así y por eso estás vos allí y yo estoy en un programa de televisión. Pero va tu prestigio y va también que puedas vivir en paz con vos mismo y tu conciencia si esto se desmadra. Entonces, ¿a quién le...? Es como, a alguien te tenés que haber fijado, che, me estás tirando el fardo a mí, yo soy la cara de que se sigan dando clases. La realidad es que ¿quién lo determinó? ¿Más Quirós que ustedes? No, esta es una decisión de vuelta de un equipo, pero que a último momento y al final del camino, en la soledad de la autoridad y del poder, la toma el jefe de gobierno. Nosotros como espacio político tenemos unas convicciones claras y priorizamos la educación. Y para nosotros la educación es importante y está claro que hoy, a vistas después de un año de escuelas cerradas, el derecho a la educación se garantiza desde la presencialidad. El rol del ministro de Salud es ir marcando las pautas de las necesidades y el estado de la situación epidemiológica y sanitaria. En función de esas características de la situación sanitaria y epidemiológica, se van manejando las decisiones en términos de qué decisiones se pueden ir tomando de apertura o Claro. de cierre. En ese esquema, mi rol es plantear las prioridades y las necesidades. Y luego en conjunto tomamos decisiones de hasta dónde podemos ir y hasta dónde no podemos ir. Yo no voy a tomar decisiones sanitarias y el ministro de Educación de Salud, perdón, no va a tomar decisiones educativas. Entonces, por eso digo que es en equipo y con la decisión final del jefe de gobierno, basado en evidencias y sobre unas fuertes convicciones que
tenemos y compartimos como espacio, Después de las que me hago cargo. No es que con te esto haces no me cargo, estoy, me ¿no? hago Claro. cargo absolutamente desde el día uno. Yo me hago cargo de cada una de las decisiones que tomamos y soy responsable, pero te cuento porque quizás no es tan común verlo. Nosotros trabajamos como equipo, tomamos decisiones como equipo. De verdad consultamos y discutimos las cosas como equipo. Cuando salió el decreto, cuando la otra noche apareció un fallo, Lo hacen en grupo. Lo lo hacen en hacemos grupo. en grupo. Bueno, sigo preguntándote cosas que por ahí salen un poquito de agenda, pero también está bueno. La idea que muchos sostienen de no quedarse con la forma e ir al fondo, cosa que debería estudiarla un poco más para tomarlo como teoría cierta, es que el gobierno, que tiene un anclaje en el peronismo, eh, necesitaría, no lo pienso yo, pero muchos lo dicen en redes o hay una sensación, y no le dan mucha bola a la educación porque necesitan tener gente que piense cada vez menos. Es muy gorila decirlo de esta Mm. manera, pero vamos a hablarlo concretamente, no quiere las escuelas cerradas porque es más fácil gobernar. Te lo dicen no solamente acá, sino en distintos lugares. Cosa que yo no la comparto. No me gusta dar valoraciones personales porque en realidad acá la figura sos vos y las respuestas deben ser dadas por vos. Pero como la pregunta es picante, te quiero preguntar si vos consideras que hay algo de trasfondo, anda a la sustancia o a la esencialidad de Sí, sí. de la pregunta. ¿O No. vos crees que es netamente pandémica la decisión? Yo creo que es instrumental, es coyuntural. No creo de ninguna manera que el peronismo o los representantes del peronismo que estén en el gobierno quieran cerrar las escuelas para tener una sociedad de ignorantes. Está bueno lo que estás diciendo, es acercar las partes, es instrumental. Absolutamente. No comparto con esa decisión. Creo que es incorrecta, creo que fue a destiempo, creo que rompió consensos, creo que genera un daño enorme, pero de ninguna manera creo que atrás haya una decisión tan maquiavélica de decir hago esto porque quiero un pueblo de ignorantes. Yo comparto muchas ideas con el peronismo, estoy casada con un peronista, en nuestro espacio político hay muchos peronistas. Yo creo que esto es una decisión, una mala decisión. Apoyada en información incorrecta o segmentada y que quizás es más fácil tomar esta decisión que tomar otras y de enfrentarse con el sector educación sindical es más difícil que con otros sectores. Entonces, me parece que es coyuntural, que es de pandemia. A mí No, me parece muy interesante lo que me acabas de decir porque sabes que sin perder tu postura, en algún punto alejás o achicás la grieta, porque es un elemento que muchos usan, sobre todo haters, odiadores, en redes sociales, incluso algunos colegas también que lo piensan. Está bueno que lo digas. O sea, vos crees que es instrumental. sí, Así como te absolutamente. pregunté esto, voy a otro tema. Las decisiones que toman sindicatos, no vamos a generalizarlo, pero vamos a tomar, si querés, la experiencia que vos tenés. Ujú. Así como me decís que la decisión del gobierno es instrumental, ¿las decisiones de los sindicatos son instrumentales o están atravesadas fuertemente por la política? ¿Solamente piensan en el contagio que va a haber o cuando Baradel y compañía o Ademis hace tal cosa, hay algo más? No, creo que hay algunos sindicatos, y acá no me gustaría generalizar, porque en la ciudad hay 17 sindicatos docentes, nosotros tenemos muy buen diálogo con la mayoría, y hay algunos sindicatos que tienen una fuerza política partidaria que los respalda y a quienes ellos respaldan, y que toman decisiones muy microclimáticas, muy de su población objetivo, o sea, se hablan entre ellos, no les importan los docentes, no les importan los chicos y no les importa la educación. Bájamelo más a Todas tierra, las entra decisiones ahí. ¿Qué es ese microclima que se produce? ¿Qué es que se hablan? a los ¿Son afiliados. endogámicos? Le hablan a los afiliados, le hablan en un lenguaje que solamente escuchan sus afiliados y no le importan las consecuencias de sus decisiones. Y yo en esto sí soy mucho más... ¿Lo ves a eso en algunos? Lo veo claramente en los que están tomando, los que desde el principio, CETERA, UTE, digo, para no Por hacer eso eufemismos, sí. CETERA, que en Ciudad de Buenos Aires es UTE, que desde el principio dijo hay que tener las escuelas cerradas, militar el aula cerrada, militar la escuela cerrada, para un dirigente que viene de la educación, es algo mucho más grave que otro tipo de decisiones. A ver, Y ahí sí, explícamelo, está buenísimo cómo entras a esto. Porque además como sos politóloga captás algunos términos, todo está en lenguaje, pero los términos definen una idea. Entonces, para vos, esa frase no es inocua. Militar, el aula cerrada, la escuela cerrada para un formador, para un docente, para un trabajador de la educación, militar el aula cerrada. ¿pero lo Entonces, dijeron así?
No, lo hacen todos los días desde el principio. Desde el principio dicen no vamos a dar clases, Pero te dicen que es porque se contagian los chicos. pero son las mismas personas que cuando nosotros empezamos hace 10 años con un plan de educación digital, decían que eso era solamente para seguir generando divisiones entre los pobres y los no pobres, para seguir destruyendo la educación pública, y ahora son los paladines de la educación digital. Entonces, cuando le hablan a su público, es solamente para que el docente que tiene miedo tenga más miedo y piense que ellos son los únicos que los ¿Y defienden. cómo das el salto para poder superar? ¿Cuál es tu idea de superación de un chico que no tiene ni laptop ni internet? ¿Cómo haces presencialmente a darle... Habrás visto el caso de la niña M, ¿no? Ujú. ¿Cómo toma clase la niña M en una carpa bajo un árbol? Es que, bueno, ahí hay un montón de situaciones y el caso de M en particular amerita otro montón de discusiones de valores que deberían haber primado en ese caso. Pero en general nosotros, y desde el principio en situación de pandemia, lo que dijimos es volvamos a la presencialidad, sobre todo con los más vulnerables, los que no pueden estudiar en casa y que no están en casa, sino que están en el pasillo de la villa. ¿Y los Y en tenés, esos casos, los tenés censados como para los ayudarlos? tenemos identificados con nombre y apellido, los fuimos a buscar a cada uno. Vos sabés, por eso tampoco fue ingenua la frase que dije, hoy el derecho a la educación se garantiza con la escuela presencial, porque vimos el daño. Parte de ese daño de la no presencialidad es un 25% más de chicos y chicas de la ciudad que abandonaron la escuela respecto al 2019 o que están en riesgo de abandono. Nosotros tenemos identificados. ¿Cuántos te abandonaron la escuela? Tenemos 15.000 chicos en zona de riesgo. Tenés 9.000 de secundaria que no pudieron acreditar conocimientos esperados en 8 asignaturas o más. Te Esto puedo preguntar, es de 11, pero no aprobaron materia. achicá aún más. Sí. ¿Qué pasó que ya empezaron a ver ustedes en el último tiempo? Por ejemplo, comprensión de texto es cada vez menor, análisis matemáticos. ¿Qué pasa? ¿En dónde los notás que los chicos empiezan a pifiar cada vez más? Son dos cosas. Por un lado, lo que tiene que ver con la igualdad de oportunidades, aquel que encontró en la escuela un lugar que lo contuvo y lo sacó de donde venía, y por otro lado el tema del aprendizaje, que tiene que ver con lo que efectivamente hacemos cuando estamos en la escuela y cuando estamos enseñando. Sobre la igualdad de oportunidades, que la escuela es el lugar que nos pone a todos en el mismo piso para poder ir avanzando, ahí es donde digo, la escuela cerrada fue una catástrofe. Y ahí es donde nosotros el año pasado empezamos a decir, déjenos abrir las escuelas de las villas. No pedimos todas, déjenos abrir estas. Es preferible que los chicos estén al gobierno nacional, que estén en las escuelas y no en las villas. Que vengan a usar la computadora, que vengan a hablar con los docentes. El Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad, que es quien protege y cuida por la vulneración de derechos, nos dio y tiene la evidencia clara de la cantidad de casos que aparecieron de vulneración de derechos cuando volvió la presencialidad. ¿Quiere decir que antes no lo sabía? No, quiere decir que antes los chicos no tenían dónde decirlo, no tenían cómo desnaturalizar situaciones de abuso y maltrato que vivían en sus casas. La escuela es un lugar también donde estas cosas se identifican y se trabajan. Entonces, por un lado, todo lo que generó de abandono, de desamparo de los chicos y chicas. Y por otro lado, los aprendizajes que no se alcanzaron, aún teniendo laptops, aún teniendo familias que podían acompañar. Pero además hay algo, Sole, que lo sabes mucho mejor que yo, que es la socialización secundaria comienza en el colegio. La socialización primaria, mi papá me puso, mi mamá, Alejandro Jorge Fantino, me hicieron nacer en el lugar que ellos quisieron que nazca. Viví en mi casa, pero yo la primera idea de la otredad me la dio el colegio. Exacto. El poder compartir, el poder saber, el poder discutir. Esas cosas realmente no se dan. Te quiero hacer... Sí, perdón. Sí, ¿qué pasó? Hay información de último momento. A ver. Disculpa la interrupción. Sí. Se acaban de conocer los datos de hoy. Los estamos procesando, pero los datos son altos. 27.216 casos de contagio sobre 99.323 testeos. Sigue avanzando la ocupación de cama de terapia intensiva, 75.3, que es lo que marcamos habitualmente siempre. Ciudad de Buenos Aires, 3.560 casos. La provincia de Buenos Aires, 12.949. Los datos publicados hace instantes, 27.216. Sí, son altos los casos porque ahí, chicos, tenés un caso cada 3. Exactamente, se vuelve a acercar al 30% que ayer habíamos bajado un poco sobre 100.000 testeos. Si tenés 27, estás en 2.7 de contagiosidad, ¿no? ¿Qué decís, Sole?
Y que estamos en una situación complicada y que hay que tomar decisiones, pero en ese mundo y en ese mar de decisiones que tenemos que tomar, viendo también la experiencia internacional, hay muchos pasos que dar antes de cerrar la escuela. Hay muchas decisiones y restricciones de actividades no esenciales que se pueden tomar Antes que cerrar la sin escuela. cerrar la escuela. Ujú. Bueno, ahora seguimos con esto, Facu, y nos metemos Sí. con la... Te quiero hacer 2 preguntas más, Sole, agradeciéndote que hayas venido. La idea de aquellos que no comulgan con la política de Cambiemos y del gobierno de ustedes es que ustedes son anti-colegio público. Ustedes son pro-privados. Ustedes amarían tener todo privatizado y que todos sean High School Preference Brit Netent. Contame, a ver, ¿cómo me derrumbás esa idea que subyace en mucha gente que dice ustedes, si fuese por ustedes, un colegio de vez en cuando público y el resto todo privado? Con hechos, no con palabras, con mirar los hechos desde el 2007 a la fecha, no solamente los últimos 5 que gobierna Horacio, sino desde el 2007 que asumió Mauricio, con la creación de vacantes nuevas. Cuando nosotros asumimos, cuando Mauricio asumió la jefatura de gobierno, no había vacantes para los chicos de sala de 5, que era obligatorio en ese momento, y hoy podemos decir que tenés garantizadas las vacantes en la edad obligatoria hasta los 4 años y el 70% de las familias que piden vacante en sala de 3 lo tienen. Construimos un plan de 54 escuelas, el 60% de esas escuelas son en la zona sur, donde más se necesitan. El salario docente no ha parado de subir y recomponerse desde que asumió el gobierno de Juntos Hoy, Juntos por el Cambio. En su momento éramos el PRO, en el 2007. Hoy el salario docente de una jornada completa, y aclaro, el 70% de los trabajadores tienen una jornada completa, está en 81.000 pesos de bolsillo para alguien que recién empieza sin antigüedad. Es lo que quisiéramos, nos encantaría más, pero entendemos que es un salario al que hemos tratado de llegar y hemos podido pagar siempre. No hemos dejado nunca de pagar los salarios y los aumentos. La inversión en tecnología viene desde hace 10 años. Hoy todas las escuelas y todos los chicos aprenden pensamiento computacional, programación y robótica desde sala de 5. Todos los jardines de la ciudad de gestión estatal tienen su kit de computadora, su atelier digital y aprenden ¿Y vos de computación qué desde mundo sala de venís? 5. ¿Vos sos de escuela privada o de escuela pública? Yo soy de la conjunción de todos los modelos, porque vengo de Bariloche, yo soy del Claro, interior. vos sos de Bariloche, sí. Fui a escuela pública, después fui a una escuela de gestión social, después fui a escuela privada y después me formé en la universidad pública. O sea, Esta tengo todas las... esta es una pregunta media modalidades. tramposa, pero porque la usamos mucho para los políticos donde se atienden cuando se enferman. Y van todos a hospitales públicos, privados, no hospitales públicos, o la mayoría, no todos. Vos tenés un chiquito de 1 año Tengo un bebé de un año. y uno más grande. Sí, Van a escuela privada, el más grande, ¿lo mandás a escuela pública o privada? privada. ¿Por qué? Porque elegí, yo me dedico a esto y sé de esto, entonces elegí un modelo pedagógico, primero para su primer escuela primaria, un modelo pedagógico italiano con una forma de intervención y de trabajo con los chicos y de manera de enseñar, y por eso elegí la escuela que elegí. Y ahora que está en una primaria secundarizada, elegí una escuela con orientación religiosa y técnica también. Es una pregunta, por eso te decía tramposa y no tiene ningún Sí. tipo de valoración, pero está bueno debatirlo también en sociedad. ¿Por qué? ¿No sería bueno que ustedes, los que nos manejan, los políticos, manden a sus hijos a escuelas públicas? No sé si eso hablaría de mi forma de tomar decisiones y de la gestión que hago. No es Digo, eso vinculante. habla de mi vida privada y lo que elijo para mi hijo, y el modelo de gestión no debiera ser el definitorio, sino el modelo pedagógico, el grupo con el que sociabilizan, los lugares, ¿Y el eso tipo que de vos aprendizaje elegiste y para tu chico, enseñanza. eso que elegiste para tu chico, Sole, ¿no estaba en lo público? No, en el momento que lo elegí no. Después, cuando él ingresó en jardín, ese modelo Reggio Emilia se llama, que es un modelo pedagógico. Nosotros hoy lo tenemos en todos los jardines. Esa Ah. inspiración reggiana hoy está en todos los jardines y lo trabajamos en ¿Cómo todos se llama los el jardines. modelo? Reggio Emilia, que es una zona de Italia que trabaja, Malaguzzi fue el pedagogo que lo creó, que lo que busca es ir acompañando el desarrollo de los chicos desde el lenguaje y la voz de los chicos, que van construyendo, la enseñanza del docente va en función de lo que Es los una chicos van pregunta, marcando. no es ese lugar en No es donde el Montessori, docente, no es el docente, no es ni Montessori perdón, ni... porque hay una forma de dar clases que es circular, o sea, no tenés
una mirada del docente acá y vos alumno ahí abajo o viceversa, sino que es circular y que hay dos... Es toda la misma inspiración, que tiene que ver con escuchar a los chicos, ir construyendo y acompañando su aprendizaje en los tiempos y modalidades de cada uno de los chicos. Y no viniendo el docente a decir, bueno, hoy vamos a trabajar con témperas y tienen que dibujar una casa que es de estas características y ponerle juguetes estructurados. Si no se trabaja con materiales desestructurados, elementos que fueron descartados por la industria y que los chicos los resignifican. Claro, está bueno. No, te pregunté esto porque... Y hoy todos los jardines de la ciudad tienen esa inspiración y trabajan con esa inspiración. Está bueno y lo que decís vos, ¿no? Que lo tuyo, por supuesto, es una decisión personal y mi pregunta iba por ese lado. Digo, yo de ninguna manera me metería en política, no estoy capacitado, no tengo ni siquiera un atisbo de formación intelectual para poder solucionarle la vida a mucha gente como la tratan de solucionar ustedes, pero me parece que es una linda posibilidad también de pensar un país en donde se pruebe justamente lo que se hace en aquellos que uno más cerca tiene, no siquiera es aquello que uno más quiere, aquellos que uno más cerca tiene. Bueno, Ahora, Sole, eso, sí. lo que pasa es que esa mirada, que es, digo, para discutir, no tengo la claridad si sería distinto si yo mandase a mis hijos a la escuela pública. Te digo, a nivel inicial, hoy al más chiquito lo mandaría a un jardín de gestión estatal porque el modelo pedagógico es el que a mí me gusta, el que yo elegiría. Ahora, también en esto que construye imágenes, esas decisiones, supuestamente, los que tienen la bandera de la educación y que siempre son los que creen que son los únicos que defienden la educación pública, también mandan sus hijos a la escuela privada. Entonces, ¿quiénes? Los ex ministros de gobiernos supuestamente progresistas o actuales funcionarios del gobierno nacional y provincial también mandan a sus hijos a la escuela de gestión privada. Pero no habla ni bien ni mal, lo que digo es que no estereotipa. O sea, que yo mande a mi hijo a la escuela privada no significa que sea antiestado. Olvídate, no estereotipa. No, lo sé, no en vos, pero es mucho se utiliza para desprestigiar. No, pero es... Uy, che, 537 muertos, ahora me voy con estos datos que realmente es impactante. Sole, te agradezco enormemente que hayas venido. No, en serio. Y gran saludo a Diego Kravitz, que es tu esposo, y saludos a tu familia también. Gracias, por venir.